Si yo quiero aproximar una derivada de cierto orden, ¿m? Con alguna precisión, ¿m? O sea, que el error tenga un orden n, ¿m? Si quiero aproximar una derivada de orden m con una precisión de orden m, la pregunta es, ¿hasta dónde tengo que desarrollar Taylor? Y la respuesta es que voy a tener que desarrollar Taylor hasta la suma de esos números. O sea, que el error en Taylor sea del orden m más n. Porque piensen que en este desarrollo, esta derivada va a tener multiplicado un h a la m. Cuando la despeje, este valor va a dividir a este orden. Mejor dicho, no a este, disculpen, sino a este. Va a dividir a este término. Entonces el error en la aproximación que yo voy a despejar, si desarrollé Taylor, si por ejemplo quiero la derivada segunda hasta orden h cuadrado, voy a tener que hacer Taylor hasta orden h cuarta. De manera que cuando despeje la derivada segunda y divida toda la expresión que queda por h cuadrado, el término del error queda de orden h cuarta sobre h cuadrado, ¿no? Y ahí obtengo el orden deseado. Ahora bien, ¿qué va a ocurrir? Cuando yo haga este desarrollo, va a haber un montón de derivadas que no me interesan, es más, que no conozco. La idea es expresar la derivada en términos de valores de la función. Entonces, voy a tener que hacer varios desarrollos de Taylor hasta ese orden. ¿Cuántos? Tantos como derivadas me sobran. Vamos a hacer este ejemplo. ¿Hacia dónde voy a hacer los desarrollos? Eso es una elección. Si quiero hacer una derivada adelantada, una derivada atrasada, una derivada centrada. Voy a hacer para más h, más 2h, más 3h, o más h menos h, o menos h, menos 2h, menos 3h. Eso es una elección, si uno quiere hacer una derivada atrasada, adelantada o centrada. Bien. Entonces, Una pregunta, Mati. sí, ¿Me escuchas bien? sí, sí. Eh, a ver, ¿podríamos pensar a las derivadas como un bucle? Entonces ya derivamos básicamente para el orden que necesite la centrada y tendríamos los órdenes que necesita la trazada y la adelantada, porque son menores estos órdenes, ¿no? No sé si me Eh, expliqué bien. Haces un creo, bucle para derivar y derivás hasta el orden que necesita la centrada, que sería de orden 4, me parece. es que Entonces, no, ahí no funciona así. Ahí de hecho estás acumulando errores, no estás reduciéndolos. O sea, si yo quiero hacer, imagínate que tengo una derivada, si entendí esto, tengo una derivada segunda de orden h cuadrado, la aproximo con esto y después a ese valor lo vuelvo a refinar con esto, decís, con esa misma expresión. claro, claro, estaría acumulando el error. Claro, ahí de hecho tenés un error que es peor. Porque vos a algo Bárbaro. que ya tiene un error, le metés más error. Claro, o sea que utilizar un bucle for en este caso no sería conveniente. No, digamos, el bucle for lo usás para ir pasando por los nodos. Claro, ok. Hay formas, métodos que se llaman, que hoy va a hablar al final de la clase, métodos predictores correctores, donde sí te quedas en el punto, pero son fórmulas que para calcular el valor usan el valor. Entonces vos tenés que dar una primera aproximación y usar esa, qué sé yo, para calcular el i más 1 necesito, es función del i más 1. Entonces, mi incógnita está dentro de la respuesta. Entonces, ¿cómo hago para calcular esto? Se mete una primera aproximación, se vuelve a encontrar esta, se vuelve a meter acá y
uno se queda en este bucle. Pero esa es otra cosa distinta a este el cálculo de derivadas, ¿no? En lo que es el cálculo de derivadas, vos a lo sumo harás un for para ir, bueno, calculo para este valor, para este nodo, para este nodo, para este nodo. Eh, y el algoritmo, la expresión que vas a usar, eh, ya está como fija. Vos decidís, bueno, voy a usar una expresión de cierta precisión que es adelantada o es atrasada o es entrada. Bien, bárbaro. Gracias. Obviamente, por ejemplo, en los extremos no vas a poder usar nunca una aproximación centrada, porque te va a pedir puntos que están fuera de la grilla. Claro, Siempre sí, para el tiene primer sentido. valor necesitas siempre sí o sí una expresión adelantada y para el último siempre sí o sí una atrasada. Después en el medio eh, podés usar cualquiera de cualquiera, ¿no? Atrasada, adelantada o centrada. Podés también construir aproximaciones que sean asimétricas, que para calcular la derivada en este punto usa un punto anterior y dos posteriores. Se puede construir, digamos, esta es una construcción que uno puede hacer. Bien, yo ahora voy a ir a un ejemplo relativamente sencillo que va a ser aproximar una derivada segunda con orden h cuadrado, ¿m? Y que sea adelantada. Ya quiero construir una expresión para la derivada segunda de orden h cuadrado adelantada. Entonces, el primer paso, como dije, es eh, hasta dónde desarrollamos Taylor, ¿no? Porque todos estos esquemas de aproximación de derivadas parten del desarrollo de Taylor. Entonces, como quiero derivada segunda de orden h cuadrado, tengo que hacer Taylor hasta orden h cuarta. Y como lo quiero adelantado, empiezo con Taylor en x más h. Entonces, esto es, hacemos el desarrollo de Taylor. H cubo sobre 3 factorial, derivada tercera, más el error en Taylor, que es de h cuarta, ¿no? Dentro de esta expresión, que no me interesan los detalles de esta expresión, me interesa saber que es de orden h cuarta. Acá, en realidad lo que tenemos es la derivada cuarta de la función, evaluada en algún valor desconocido, por h cuarta sobre 4 factorial, ¿no? Pero lo importante de acá es tener en cuenta que este término va como h a la cuarta, ¿no? Y este valor c da 1 está entre x y x más h. Entonces, de esta expresión yo quiero despejar la derivada segunda, pero no conozco ni la derivada primera ni la derivada tercera. Yo los datos que tengo es los valores de la función, ¿no? Yo tengo este valor y este valor, estos los conozco, pero no conozco ni la derivada primera ni la tercera. Entonces quiero sacármelos de encima, esos términos. ¿Cómo lo hago? Haciendo tantos desarrollos de Taylor como términos quiera eliminar. Entonces yo acá quiero eliminar dos términos, hago dos desarrollos de Taylor más. Y como estoy tratando de construir un algoritmo adelantado, bueno, voy a seguir adelantándome en el eje X. Voy a hacerlo para X más 2h y para X más 3h. Desarmo estos desarrollos de Taylor.
Acá otra vez el término del error tiene esta misma forma, pero con ese valor desconocido, ya ahora entre x y x más 2h. Ahí, como dije, hay dos términos que quiero eliminar, dos desarrollos más de Taylor. Esto es un producto. Bien, entonces, ahora tenemos estas tres expresiones y yo las quiero combinar para sacarme de encima a estas dos derivadas que no son deseadas. Entonces, lo que vamos a hacer es armar una combinación lineal de estas tres expresiones. A una de ellas la podemos dejar multiplicada por el valor 1 y a las otras dos hay que multiplicar por dos coeficientes, dos números reales, la idea es encontrar dos números reales que al combinar estas tres expresiones eliminen la derivada primera y la derivada tercera. Entonces, fíjense, vamos a armar la combinación lineal. Y voy a usar la notación compacta, donde de x más h será y sub y más 1. Y de x más 2h y sub y más 2 y de x y sub y. Para que entre todo en una línea. Entonces, la suma de los lados izquierdos me dice que sub y más 1 más a veces y sub y más 2 más b y sub y más 3 será igual. Y acá de este lado ya podemos ir agrupando por órdenes de las derivadas, ¿no? En este caso la función y sub i estará multiplicada por 1 más a más b. Y prima, en todos está multiplicado por h, que sale de factor común, y después el resto es 1 más 2a más 3b, más h cuadrado sobre 2, la derivada segunda, que va a estar multiplicada por 1 más, ahora 4a, 2 al cuadrado, más 9b. Más la derivada tercera sobre 3 factorial por h cubo por 1 más 8 veces a y 27 veces b. Más algo que es de orden h a la cuarta, ¿no? Fíjense que es sumar este término, este término, este término. Aparece una suerte de promedio de las derivadas cuartas que va a estar multiplicado por h a la cuarta. Acá no nos interesa tanto la expresión exacta del error, sino de qué orden va con h. Nos vamos a concentrar en ese aspecto. Entonces, la idea es que de toda esta expresión solo me quede el término que tiene la función y que tiene la derivada segunda.
quiero eliminar derivada primera y tercera. Entonces, para eso lo voy a conseguir pidiendo que estos paréntesis valgan cero. Y entonces ahí armé mi sistema de ecuaciones para, la, para los valores A y B. Es decir, quiero encontrar un par de valores A y B que satisfagan que 1 más 2A más 3B sea cero y que 1 más 8A más 27B sea igual a cero. La solución a este sistema, la tengo por aquí, resulta ser que A tiene que valer menos 2 quintos, ¿sí? Menos 2 quintos, y que B tiene que valer un quinto. Entonces, con estos valores de A y B, yo me aseguro que estos términos con la derivada primera y tercera desaparecen. Entonces ahora puedo construir, terminar de construir la expresión. Esto me está diciendo que I sub I más 1 menos 2 quintos de I sub I más 2 más un quinto de I sub I más 3 bien, resulta ser igual a, bueno, 1 más A más B por estos valores es 2 quintos de I sub I, o sea, de I en X, menos un quinto de I segunda por H cuadrado más algo de orden H cuarta. Un quinto es lo que da toda esta cuenta sobre 2 factorial. Esta cuenta. Y ahora ya el último paso, que es inmediato, es despejar la derivada segunda. Si la despejamos, nos queda que es 2 veces I sub I menos 5 veces I sub I más 1 perdón, disculpa, acá me equivoqué, esto es 4 veces. 4 veces. Ah, porque acá copié mal el valor. Es menos 4 quintos. Más 4 veces I sub I más 2 menos I sub I más 3 o dividido h cuadrado, ¿no? Y este término, que era algo de h a la cuarta, cuando lo divido por h cuadrado, vamos a ponerlo así bien explícito, este orden del error va como h al cuadrado, ¿no? Va como h al cuadrado y una suma de derivadas cuartas.
promedio pesado de las derivadas cuartas, cada una multiplicada por estos valores. Bueno, ¿cuál sería el algoritmo? Esta parte es la que es el algoritmo con el que podemos aproximar la derivada segunda en un punto. Si yo quiero conocer la derivada segunda en este punto, voy a necesitar saber lo que vale la función en ese mismo punto y en los tres siguientes. Usar todo este bloque de información para calcular la derivada segunda acá. Y así se puede armar una estructura que fuera atrasada. En vez de ir para más h, más 2h, más 3h, haría el desarrollo con menos h, menos 2h, menos 3h y así. O hacer una centrada, más h, menos h, más 2h, menos 2h. En general, las fórmulas centradas para una precisión deseada requieren menos evaluaciones de la función. En las fórmulas centradas suele desaparecer este término o si está para una misma cantidad de puntos. Fíjense, acá estoy usando 4 puntos para aproximar la derivada segunda. Si utilizara una fórmula centrada con 4 puntos, el error sería de mayor orden, entonces sería un error menor. Las fórmulas centradas, al usar información de ambos lados del punto, son más precisas. Pero la lógica para construirlas es la misma. Decidir qué derivada quiero despejar y hasta qué orden. Y eso me da la pauta de hasta dónde tengo que desarrollar Taylor. Y después hago ese desarrollo de Taylor en tantos puntos como derivadas me sobren. Y así se puede armar cualquier expresión. Quieren armar una que use un punto hacia atrás y dos adelante, se puede construir también. Y esto va a ser, esta manera de construir algoritmos de derivación, va a ser de utilidad a la hora de resolver ecuaciones diferenciales, porque vamos a reemplazar las derivadas que aparezcan en una ecuación diferencial con algoritmos de derivación de algún orden, ¿no? Y vamos a poder encontrar lo que vale la función a través de lo que vale la función en puntos anteriores. Y eso es lo que va a explicar Ale hoy más tarde. Bueno, ¿alguna consulta de cómo armar un algoritmo de derivación? Sí. Bueno, hoy vamos a empezar a resolver. Toda la introducción que hizo Matías es importante porque vamos a atacar todos los métodos que veamos y acá en más, problema de valor inicial, problema de contorno, todas las ecuaciones diferenciales con las aproximaciones numéricas de las derivadas. Así que por eso es importante lo que explicaba recién Matías. Y en particular nosotros vamos a empezar a resolver lo que llamamos problemas de valor inicial. Ustedes están familiarizados, seguramente han visto en matemática B o en C problemas de valor inicial, o la primera aproximación que tiene uno es cuando trabaja en física 1, ¿no? Cuando trabajan en cinemática, que dicen a t igual 0, la posición es tanto, a t igual 0, la velocidad es tanto. Eso es una condición inicial. Entonces, ¿qué es lo que hace esa condición inicial? Que de toda una familia de
de respuestas, la solución sea una. Y para cada condición, la respuesta cambia, pero esa respuesta es única. Entonces, nosotros vamos a resolver problemas, ¿sí?, con ecuaciones diferenciales con condición inicial. La condición inicial I en T0 igual a I0, como decimos ahí, pero fundamentalmente las ecuaciones diferenciales que vamos a tratar ahora tienen esta forma que tenemos acá. La derivada de I respecto de T es igual a una F que depende de T y de I. Con una condición inicial, ¿sí?, I de A igual a una I sub 0. Con T entre A y B, que es el intervalo donde vamos a integrar. E I es la función que yo quiero encontrar, ¿sí?, que va a ser la respuesta a la ecuación que yo quiera resolver. Fíjense, acá tenemos un caso sencillo, que es la derivada de I respecto de T, que es igual a menos I más T. Primero, fíjense que de este lado tenemos la derivada primera y de este otro lado tenemos una función que depende de I y de T. Entonces, esto es lo que va a ser nuestra f de ti. En este caso, T puede ser el tiempo, pero el T puede ser un X. ¿Sí? La primera variable puede ser lo que uno quiera. Entonces, para T mayor o igual que 0, si uno resuelve esta ecuación, uno sabe resolver esta ecuación, ¿no? Lo vieron en matemática C, creo. ¿Cómo la resuelven? Resuelven primero la ecuación homogénea, ¿sí? Si no se acuerdan, esperen que pongo la... tienen que copiar, así la copio a la... Vamos a una pizarra. Vamos a la pizarra. Bien. Nosotros tenemos la ecuación que dice la derivada de I respecto de T. Esto es igual a menos I más T. ¿Sí? Esto es nuestra f de T I. ¿Sí? Eso es nuestra f de Ti. Entonces vamos a resolver problemas donde nosotros resolvemos la derivada primera es igual a una función que depende de T y de I. Bien. Ahora, uno de matemáticas C esto lo sabía resolver. Esto es como escribir I' más I. Uno que resolvía. Primero la ecuación homogénea. ¿Sí? Bueno, esta es fácil de resolver. Eso les va a dar una función exponencial. Entonces, si resuelven esto, esta parte de la homogénea, ¿no? La parte de la homogénea, esto nos va a dar una constante por una exponencial decreciente. Fácil de resolver. Y después tenemos la parte inhomogénea que es una T. Entonces proponemos como solución particular, ¿sí?, algo que sea la forma A por T más B. ¿Se acuerdan de este tipo de cosas? Si resolvemos esto, igualamos coeficientes, supongamos, derivamos esto, igualamos coeficientes, hacemos el álgebra, la solución de la ecuación diferencial va a ser la solución de la homogénea ¿sí?, más la solución particular. Que no me acuerdo, creo que daba 1 menos T o T menos 1, no me acuerdo. Bueno, tenemos la solución. Pero esto porque es una ecuación simple de resolver. Si tenemos ecuaciones, incluso que
A veces solo la vamos a poder resolver en forma numérica, ¿sí? Fíjense, entonces, tenemos esto. Pero ahora, ¿cuántas soluciones tenemos? Fíjense que esto quedó dependiendo de C. Entonces, por ejemplo, acá tenemos 7 valores de C distintos. Para 7 valores de C distintos, tenemos toda esta familia de soluciones. ¿Qué es lo que hace la condición inicial? Bueno, le ponemos una condición inicial. Si se tiene la condición I de 0 igual 20, lo que hacemos es ajustar este valor, ¿sí?, de C, y vamos a tener un único valor de C. Entonces, todas estas soluciones van a colapsar en una sola. En este caso, la roja, ¿sí? Fíjense que la condición inicial lo que nos hizo es que de todas las soluciones que tenemos, la que para resolver nuestro problema hace que esa solución sea única. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿qué conclusión sacamos de acá? Que la solución existe y dada una condición inicial, además de existir, la solución es única. Para esto hay un teorema que se los voy a nombrar. El que quiere leerlo y tiene ganas, en algunos libros de análisis está. Hay un libro, el Elgot, que hoy le decía a los chicos de la mañana, ahí está un esbozo. Van a ver que es bastante complicado, por eso nos vamos a tener que existe y todo, vamos a concentrarnos en la parte de programación y de algoritmos. No escuché, ¿cómo? Bueno. Entonces, el Elgols, que es un libro que se llama Cálculo Variacional y Diferencial, ahí hay una aproximación a la demostración del teorema. El teorema es lo que se llama teorema de existencia de unicidad. Vieron que hay muchos teoremas siempre de existencia. ¿Se acuerdan que para el polinomio, para interpolación también había teorema de existencia de unicidad del polinomio? Fíjense que es un tema muy importante dentro de las matemáticas, los teoremas de existencia de unicidad. Alguna vez charlé con algún matemático y me decía que hay algunos que se dedican justamente a trabajar sobre teoremas de existencia de unicidad y a limpiar condiciones. Eso se los cuento, es interesante porque cuando un teorema tiene menos condiciones es más fuerte, pero es muy, primero, tiene menos condiciones, el teorema se hace más fuerte por cuanto menos condiciones, el teorema es más general, pero además también lo que pasa es que, además de ser difícil de mostrar, también es difícil aplicarlo. Pero, bueno, es un tema importante dentro de las matemáticas, los teoremas de existencia de unicidad. Fíjense que aparece en todos los temas, ¿no? En el polinomio, cuando teníamos el teorema de existencia de unicidad de los polinomios. Bien, ¿qué nos dice este teorema? Que si tenemos la ecuación que nosotros tenemos, la derivada de x igual a una xy, y tenemos la función continua y rectangular. Sí, fíjense que el rectángulo está determinado por esos módulos, ¿no? X menos x0 menor o igual que a, hay que aplicar la propiedad de los módulos. ¿Sí? Que nos queda x menos x0 mayor que menos a y menor que a, y le suman x0 eso, y con y0 lo mismo, eso les define una región que es un rectángulo. Aparte, esa región tiene que cumplir una característica que tiene que ser conexa. ¿Qué significa cuando le dicen que es conexa en general? Vamos a la... Por eso, por si llegan a leerlo, el teorema, donde está la pizarra. Esperen que busco la pizarra. Acá. Conexo quiere decir esto. Uno tiene un conjunto así. Entonces, y este es el dominio de cualquier par de puntos que hay dentro de este conjunto, lo puedo unir con una recta. Y la recta, supongamos que tengo este punto y este punto, lo puedo unir con una recta. Cualquier punto que tome dentro de esto lo puedo unir siempre con una recta. Pero si tuviera un conjunto así, que es el típico ejemplo, si yo tomo este punto y este punto, yo estos dos puntos los puedo unir con esta recta. Y todos los puntos de esta recta no pertenecen al conjunto. Entonces este es un conjunto conexo y este no. Esa es la característica que tiene que tener este dominio D.
Y además cumplir la condición de Lipschitz. Sí, que eso te lo tienen que haber visto en matemática B seguramente, que es la f de x. Fíjense que varía en la segunda variable, ¿no? En y. Fíjense que es f de y1 y acá es f de x y2. El módulo de esa diferencia tiene que ser menor o igual que n por el módulo de y1 menos y2. Esta n es lo que se llama constante de Lipschitz. Para encontrar esa constante de Lipschitz, bueno, uno tendría que acotar eso, pero hay una condición necesaria, pero no suficiente para encontrarla, que es calcular la derivada de esta f respecto de x en algún psi perteneciente al intervalo de integración. Y eso es menor o igual que este valor n, esa derivada, ese módulo de la derivada. Lo que pasa que a veces el problema de esa condición es que a veces puede, por ejemplo, la función cumplir con la condición de Lipschitz y no existir la derivada, ¿sí? Supónganse que tengan una función donde aparezca el módulo de algo, ¿sí? Bueno, ahí puede pasar que la derivada no exista, pero sí cumpla con la condición de Lipschitz. Por eso también esa condición, a pesar de ser más relajada que esta, que es más estricta, puede traernos problemas. Pero es la que en general se usa para encontrar la condición, la constante de Lipschitz. Bueno, si pasan todas estas condiciones, ven, todos estos son condiciones del teorema. Que la f, si la f sea continua en D, en un dominio, en este caso un dominio que es un rectángulo, satisface la condición de Lipschitz. Entonces existe una única solución y raya de x en este intervalo, x entre x0 más h y x0 menos h, que satisface la condición, que es la condición inicial, y de x0 igual a 0. Y fíjense que define h como el mínimo entre a, que es el límite inferior de integración, b sobre m, y fíjense que m es el máximo del módulo de f de x, fíjense que hay que acotar esto, en el dominio de y 1 sobre n, es decir, el mínimo, h es menor que el mínimo de estos tres valores, y 1 sobre n, donde n era la constante de Lipschitz. Demostrar esto no es sencillo, ¿sí? Por eso vamos a tener como información que hay un teorema de existencia de unicidad, si la función cumple con esas condiciones, que sea continua en D, y cumpla, fíjense que tiene que ser continua en el intervalo. Lo que a nosotros nos importa es que sea continua en el intervalo y que cumpla la condición de Lipschitz. Si pasa eso, entonces existe la solución única con esa condición inicial, ¿sí? Entonces vamos a tomarlo esto como información, ¿sí? Porque podemos estar 2 días intentando demostrar esto y encima virtualmente es complejo. Entonces veámoslo como una propiedad, ¿sí? Y entonces ahora vamos a encarar los métodos para resolver ecuaciones diferenciales, ¿sí? En particular, esta ecuación diferencial de y respecto de x, igual a una f de x con una condición inicial. Y hay distintos métodos. Así como en integración teníamos el método de los trapecios como el método más simple, el más rudimentario, también para resolver ecuaciones diferenciales de este tipo tenemos un método simple y rudimentario, pero que fue el disparador para empezar a resolver ecuaciones diferenciales en forma numérica. El método se llama método de Euler. Le ponemos simple porque hay otros métodos que mejoran a esta y que también son de Euler, ¿sí? Entonces, en algunas bibliografías solo lo llaman método de Euler, en otras métodos de Euler simple, ¿sí? La cuestión es que es el método más elemental para resolver. Van a ver que es muy, muy sencillo. Entonces, fíjense que volvemos a los desarrollos de Taylor, ¿sí? Lo que estaba explicando hace un rato Matías. Fíjense que hacemos un desarrollo de Taylor de una función y más h, ¿sí? Alrededor de x. El desarrollo en serie de Taylor, y vamos a tomar en cuenta solo los dos primeros términos. Y truncamos en el orden h cuadrado. Ese orden h cuadrado, acuérdense que es el error local, ¿no? Es el error que cometemos al calcular en ese paso.
Entonces fíjense que es I de X más H, es lo que ya conocíamos, es el I de X más H por I' y truncamos ahí. ¿Qué ecuación diferencial estamos resolviendo? Fíjense que la ecuación diferencial que resolvemos es la derivada de I respecto de X igual a I' de X, que es la f de X. Fíjense que escribir derivada de I respecto de X y' sabemos que es lo mismo. Con la condición inicial, I de A igual a I sub 0 para X entre A y B, que es el intervalo de integración donde nosotros vamos a resolver la función. Entonces, este algoritmo que nos permite ir aproximando los valores, ¿sí?, de la función, que es la que nosotros queremos encontrar, que es la función I. Nosotros lo que queremos es resolver la función I. Entonces, fíjense que acá tenemos la derivada primera. Entonces, ¿qué forma tiene la ecuación diferencial? I' de X es la f de XY. Entonces, reemplazo a la derivada por la función. Fíjense, la I' la reemplazamos por la función. ¿Sí? Entonces, fíjense que ya tenemos armado el algoritmo. I de X más H es I de X más H por la función, ¿sí?, y el error local. ¿Cómo armamos el algoritmo? Entonces, ya está, esto es el método de Euler, ¿sí? Fuimos en Taylor los dos primeros términos. En general, nosotros lo que vamos a ver es, vamos a resolver este método de Taylor, después podemos ir un paso más, y así sucesivamente vamos a tener lo que se llaman los métodos de Taylor de orden superior, ¿sí?, que los vamos a ver en la clase que viene. Entonces, fíjense la aproximación. La aproximación que hacemos es, decimos, que omega de X es aproximadamente I de X, ¿sí? Y la notación que vamos a usar, que es la más simple, lo que deja más claro cómo funciona el algoritmo, ¿se acuerdan que las derivadas, esta I sub X más H, la podíamos escribir como I sub I más 1? Perdón, I de X más H la podíamos escribir como I sub I más 1. Y esta I de X la podíamos escribir como I sub I. Entonces, la omega de X es aproximadamente la I de X. Y entonces podemos escribirla como la omega sub I es aproximadamente la I sub I. Las condiciones iniciales, perdón, acá puse el aproximado y son iguales, en estos valores coinciden. La condición inicial, omega de A, es igual a I de A, que es igual a I sub 0. Y en la notación más compacta, omega sub 0 es I de A, que es I sub 0. Entonces, el algoritmo, ¿por qué ponemos acá aproximado? Porque fíjense que no está el error local, ¿no? Entonces, por eso ponemos que este omega de X es aproximadamente el I de X. Entonces, el omega de X más H, es el omega de X más H por F de X. ¿Sí? Y en la notación compacta, el X más H, ¿cómo poníamos? Como un subíndice sub I más 1. El omega de X como un sub I, y esto es H por F, X evaluada en X sub I, y omega sub I. ¿Sí? Fíjense, este es el algoritmo que tienen que programar. ¿Sí? Bien. Un segundito. ¿Sí? Bien. Entonces acá tenemos, este algoritmo es el que ustedes tendrían que programar. Bien. Entonces, esto es el error local. ¿Sí? Por cada paso ese error se va acumulando. ¿Sí? Y se va a transformar en un error global. Estas son las condiciones iniciales que se las tienen que dar en el problema. Es decir, a tiempo cero, esto vale tanto, ¿sí? Un número. Y este es el algoritmo, ¿sí? Que lo que nos importa es programar esto que tenemos acá. Omega sub I igual a, omega sub I más 1 igual a omega sub I más H por la función evaluada en XY omega I. Fíjense que esto es una relación de recurrencia. Y siempre el valor siguiente
va a depender del valor anterior. Supongamos que i vale 1, ¿sí? Y acostumbramos a usar en vez de i igual 0, como el Octave y el MATLAB no aceptan su índice 0, salvo que uno haga alguna cosa para poder poner 0, pero en sí su índice nunca va a poder ser 0. Fíjense que si i vale 1, acá que vamos a tener omega 2, y va a ser el omega 1 más h por f de... Esto sería omega 1 más h por f de x1 omega 1. Y omega 1 va a ser la condición inicial, así que el valor 2 va a depender, fíjense, de las condiciones iniciales. El valor 3 dependerá del valor 2, es decir, el valor siguiente depende siempre del valor anterior. Una cosa, vamos a escribir el algoritmo en la pantalla. Esperen que borro esto. Volvamos a pizarra. No la borro. No borro la pizarra. Esperen, entro. Vamos a entrar de vuelta. Podríamos decir que la, digamos, los distintos métodos de resolución de ecuaciones diferenciales nos van a dar una manera de encontrar estos omega sub i más 1 eh, dependiendo, o sea, acá esta f es una f, no es la f de la ecuación diferencial, pero sino cierta expresión donde va a aparecer el punto anterior o incluso, según distintos métodos, varios puntos anteriores, ¿no? Pero va a ser, nos dice cuánto vale la función a partir de lo que vale la función antes. Y estos son valores aproximados, ¿no? Si I en XY es la solución verdadera, nosotros lo que encontramos es una aproximación a ese valor verdadero. Entonces, este omega sub i más 1 es una aproximación a lo que valdría I en XY más 1. Bien, y ese fragmento de la función que te queda como h por f de xy, ¿a qué hace alusión? Eso hace referencia al método específico de Taylor, donde, o sea, esencialmente nosotros tenemos ahora una ecuación diferencial y' igual a f de xy. Tenemos la ecuación diferencial con cierta condición inicial, ¿no? Este es el único valor donde la aproximación va a ser igual a la solución, ¿no? Ese es el primer valor que le damos a omega, ¿no? La condición inicial. Y después, digamos, ¿cómo podemos encontrar el valor que sigue? Lo más simple que se puede hacer para una función es hacerle el desarrollo de Taylor de orden 1. Es decir que la función en x más h es y en x más h' en x más el error, ¿no? Esta es la aproximación de desarrollo de Taylor. Bueno, lo más simple sería tomar la valor constante, ¿no? Pero bueno,
lo mínimo que tiene una variación es hacer Taylor hasta orden 1, que es literalmente, esto es literalmente irse por la tangente. Si yo tengo, imaginemos que esa fuera la solución verdadera y yo parto de este punto. Lo que hago si yo trunco acá la serie de Taylor, lo que tengo acá es la ecuación de la recta tangente. Entonces, Claro, sí, sí. literalmente lo que estoy haciendo acá es irme por la tangente. Entonces, este es x1 y esto es lo que sería la distancia h. Este valor es la solución verdadera, es I en x1. Este es el valor con el que aproximé. Y después lo que hace el método que dice, bueno, ahora que estoy acá, bueno, tomo la tangente y me voy por la tangente acá. Y después me voy por la tangente acá. Y después me voy por la tangente acá. Claro, el truncamiento se me va acumulando. Exactamente, por eso es que si bien el método de Euler es localmente de orden h cuadrado, globalmente es de orden h. Claro, Es es el mismo desastroso. efecto que cuando en integración pasábamos del método simple al método compuesto, que al hacerlo una y otra vez le bajaba el orden. Bueno, es exactamente lo mismo que está ocurriendo acá. Claro, claro. Excelente. Después vamos a ver Igual, que, sí, pregunta, ese error no tiene que ser tan grande porque si no ni se usaría el método. O sea, es un error, pero sirve igual para... es que es bastante grande. Euler Ah, es un está bien. método fulero, digamos, es simple de programar, no tiene muy poco costo computacional, eh, pero es muy impreciso. Vos si querés tener un error pequeño tenés que usar un paso muy chiquito. Entonces por ahí el algoritmo no tiene un alto costo computacional, pero si vos querés avanzar de x0 a x1 con buena precisión, tenés que tomar muchos pasos intermedios. Y si bien el costo de cada paso no es muy alto, al tener que hacer muchísimos pasos termina siendo más costoso. Hay métodos, vamos a ver métodos de orden más alto, que te puedes ir avanzando dando de trancazos más grandes, porque el error en sí en cada paso es mucho más chico. Y siempre vamos a hablar de un paso constante, ¿no? Un paso de Sí, sí, igual no, tamaño. vamos a Sí, sí, no trabajar está. con paso constante. Hay Excelente. esquemas de integración que se llaman de paso variable o de control de paso, eh, donde eh, se puede, se hace como una estimación del error y se ajusta el paso a esa estimación. ¿Mm? Eso sobre todo se usa eh, cuando tenés una función que la variación varía mucho. Yo de mi experiencia les puedo decir, por ejemplo, en el cálculo de una órbita, en el perihelio, acá se está moviendo muy rápido y en el afelio se está moviendo muy lento. Entonces, cuando se está moviendo por esta parte, vos podés tomar incrementos de tiempo más grandes porque se mueve muy lento, la aceleración es baja. Pero acá en esta parte se está moviendo muy rápido, entonces tenés que tomar intervalos de tiempo mucho más chicos. Entonces se optimizan los programas para, dependiendo eh, de de, de la ecuación diferencial, donde la variación es más alta, toma pasos más chicos, y donde la variación es más alta, más baja, perdón, toma pasos más grandes. Pero no vamos a ver esos métodos en este curso. Vamos a ver todos solo métodos de paso constante.
Ahí había un chico que quería. Que lo importante, bueno, este era el error local, que ya lo habíamos dicho, que en cada paso se va a ir cometiendo ese error y ese error se va a ir propagando. Esta era la condición inicial, que esto yo le decía no es aproximado, sino es igual, pues es la condición inicial. Y este es el algoritmo. Esto es lo que tienen que programar. ¿Sí? Se debe haber cortado cuando entré a la ¿cómo se llama? A la pizarra. Esperen que comparto la pizarra. Bueno, ¿esto lo vieron? No. Este es el algoritmo. ¿Sí? Omega i más 1 es igual a omega i más h por f x y omega i. Entonces yo supongo que tengo 5 puntos. El intervalo de integración es entre a y b. La condición inicial, omega 1 igual a i1 igual a omega 0. Y son 5 puntos. ¿Sí? X espaciados. Entonces, lo que tenemos es este algoritmo que teníamos ahí. El X lo podemos encontrar de dos maneras. Es decir, que X es A, dos puntos, H, dos puntos B, y ya nos da todos los X, nos va a dar el X1, 2, 3, 4 y 5, o plantear el X y más 1, que es el X1 más I por H. Entonces, cuando I valga 1, el I2, el X2, va a ser X1 más H. ¿Sí? Cuando I valga 2, el X3 va a ser X1 más 2H. Y así voy encontrando todos los X. Es decir que yo después les muestro, vamos a tener dos programas, uno que usa este X y otro usa este X. Uno lo usa como quiera. ¿A qué apunto con esto? Fíjense que si I vale 1, como esto es I más 1, esto es omega 2, es igual a omega 1 más H f de X1 omega 1. ¿Sí? Entonces fíjense que este primer valor omega 2 depende de la condición inicial. Omega 1, que es la condición inicial que teníamos acá, y fx1 omega 1. X1 es el límite inferior del intervalo de integración y omega 1 es el valor inicial. Cuando I vale 2, calculo el omega 3, que va a ser el omega 2 más h por f de x2 omega 2. ¿Sí? Bien. Fíjense que entonces siempre el valor siguiente depende del valor inicial. En este caso particular, justo el omega 2 depende de las condiciones iniciales. El omega 3 lo puedo calcular, ¿sí? El omega 4 lo puedo calcular, no lo calculamos porque siempre lo mismo, y vamos al I4. Cuando I vale 4, tenemos que el omega 5 es omega 4 más h por f de x4 omega 4. Fíjense que el I5 depende del valor anterior. Entonces, ¿a qué voy a esto? Que cuando ustedes programen, fíjense que tienen n igual 5. Entonces, en este caso particular, iba entre 1 y 4. En un caso particular, iba entre 1 y n menos 1. ¿Por qué? Porque siempre el valor siguiente depende del valor anterior. Entonces, cuando yo llego a 5, este 5 depende de este valor en omega 4. Entonces, paro en n menos 1. ¿Sí? Eso porque si uno pone hasta i igual 5, lo primero que le va a decir el programa es que la dimensión se excedió. ¿Sí? Bien, eso era lo que se habían perdido la explicación. Seguro al tocar ¿cómo se llama? Al tocar la pizarra, capaz toque ahí, colgué el... Bien. Esto se ve, ¿no? Ahora el PowerPoint. Bien, entonces vamos a ver qué es lo que pasa cuando calculamos con Euler. Esto, bueno, ya lo habíamos visto. Y ahí tenemos un cálculo con Euler. Fíjense que tenemos ¿se ve, no, Matías? Hola, hola. Sí, se ve. Ah, sí. Sí, Ale, se ve. Listo. Ahora, el primer cálculo que tenemos con Euler. La línea blanca es una solución, es la solución verdadera a un problema. ¿Sí? Después les muestro cuál es la ecuación que uno está resolviendo. Pero lo que quiero que vean acá, la interpretación de lo que está haciendo Euler. Este valor acá, verde, ven que el verde y el amarillo coinciden. Es la condición inicial, ahí siempre van a coincidir.
la aproximación y el valor verdadero ahí siempre coinciden. Este asterisco amarillo es el valor calculado por Euler. Y este circulito verde es el valor exacto calculado con un H de 0,5. ¿Sí? Fíjense que es muy fea la aproximación, lo que yo les decía hoy. Así como el trapecio es la forma de integrar más rudimentaria y queda muy dependiente de H, si se acuerdan que uno lo que hacía era achicar el H para mejorar, en el caso del trapecio simple, lo que tenemos acá es también una dependencia fuerte del H. ¿Sí? Veamos entonces qué es cada parámetro que aparece acá en este dibujo. Esta es la condición inicial. ¿Sí? El omega 0 y el I0, si lo queremos llamar omega 1 y 1, como quieran. Este es el valor exacto del circulito verde, el que calcularía si yo estuviera calculando en forma exacta la solución. Y este es el valor aproximado, el omega i. ¿Ven la diferencia entre, por eso uno pone i sub i es omega i es aproximadamente i sub i, ¿no? Fíjense la diferencia que hay entre los dos valores. Ese es el error local, ¿sí? Es del orden de h cuadrado. Eso es el h, que es el 0,5. Y ahora fíjense el algoritmo. Del algoritmo que puedo interpretar. Fíjense que este es el omega, supónganse que este es el omega 1 y este es el omega 0. La diferencia está sobre el eje y. Entonces, omega 1 menos omega 0 me da esta distancia sobre el eje y. Dividido h, ¿qué me da? El ángulo este. ¿Sí? Este ángulo que tenemos ahí. Que es ese ángulo que lo llamamos phi. Y ese ángulo que es la pendiente de esta recta. Fíjense que la f evaluado en xy omega sub i es la pendiente de la recta. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Euler? Calculando rectas tangentes en los puntos, ¿no? Y donde la f es la pendiente. Entonces, lo que va a hacer en el siguiente punto es tomar este como punto de partida y calcular uno siguiente, que sea como tangente a este punto, pero desde acá. Entonces ven que por eso el error se va propagando. Fíjense, este es el primer valor que tenemos. ¿Sí? El valor inicial y este es el valor siguiente, que es lo que teníamos en la gráfica ahí, esa ampliada. Y ahora vamos a integrar entre 0 y 4. Entonces, fíjense cómo va calculando las pendientes. Fíjense que esta recta tiene esta pendiente acá. La diferencia entre estos dos valores dividido el h. ¿Sí? Y así sucesivamente. Fíjense que copia aproximadamente la forma, pero es muy inexacta. ¿Sí? Fíjense el primer valor, el segundo valor, lo que hace es calcula el segundo valor y la pendiente de esta recta sería la f evaluada en x sub 2 y omega sub 2. Y así sucesivamente. Pero fíjense la diferencia con lo que tendría que ser el valor exacto, por ejemplo, en este caso, evaluado en x igual 1. Cuando x vale 1,5, fíjense que va copiando la forma, porque lo que va a hacer es la tangente acá, es la tangente de esta curva acá, pero evaluada en este punto. Entonces calcula la pendiente de esta recta. Lo que está calculando, lo que está teniendo en cuenta Euler, son las distintas pendientes. Pero fíjense cómo va acumulando error y se va alejando de la solución real. Copia aproximadamente la forma, pero muy lejos de los valores reales. Veamos una tabla para que quede claro. Los valores iniciales acá no están porque como coinciden, los errores hubieran sido 0. Pero fíjense que en 0,5, que era el primer valor ese que calculamos, el valor verdadero es del orden de 3,22 y el valor de Euler es 5,25. Solo a simple vista uno ve que es malo, pero fíjense que está del orden del 63%. A medida que vamos caminando, fíjense que en 1,5 el valor verdadero es 2,22 y el valor de Euler es 5,13. Está del orden del 131%. Y el último valor, 4, donde acumuló todos los errores, fíjense que hay lugares que hay menos error y lugares que hay más error. Fíjense que el I verdadero es 3 y el de Euler es 7.
Así que no sirve absolutamente para nada. ¿Sí? Y fíjense que el error está dentro del 133%. Lo que quiere decir es que ven que como método es mal. La única manera de achicar estos porcentajes es achicar el H. Bien que pasa lo mismo que con trapecio. Son los métodos más rudimentarios y muy dependientes del valor de H. Hay una manera de calcular estos errores paso a paso. ¿Sí? Esto es otro teorema que ni siquiera se los puse ahí, que uno los puede resolver. El teorema dice que si f es continua, satisface las condiciones de Lipschitz en un dominio D son los T y tal, que T está entre A y B y I entre menos infinito e infinito. Bueno, hay que utilizar la condición esa que les decía de la derivada primera para calcular la constante de Lipschitz. Y lo que uno puede demostrar, les escribo la expresión. Y el error que se comete en cada paso. No es difícil la demostración, ¿eh? Es larga y hay que hacer uso de la condición de Lipschitz, de series numéricas, ¿sí? De sucesiones, no de series numéricas. El error entre el valor real, supónganse, el valor real y el omega i, ¿sí? Donde los i van desde 1 hasta el n-1 y uno arma como una sucesión con esos omega i y uno puede hacer acotaciones. Esto es menor o igual que h por m, donde m podemos decir que la derivada esto i' en epsilon ¿sí? Es menor o igual a m, con epsilon perteneciente al intervalo, epsilon pertenece a este intervalo, al intervalo de integración, ¿sí? Entonces queda h por m sobre 2L, donde L es la constante de Lipschitz, por el módulo de E a la L de T sub I, ¿sí? Que es el punto donde la estamos evaluando, menos el límite inferior de integración, menos 1. Este es el error que se comete en cada paso. No es difícil demostrarlo, es largo, pero no lo vamos a hacer, ¿sí? Vamos cuando teníamos el pizarrón lo hacíamos, pero está en el Burden la demostración. Si alguien la quiere leer o algo no entienden y la quieren leer, me consultan. Yo tengo toda la cuenta hecha y masticada, así que cualquier cosa, si la quieren leer, la pueden ver y lo charlamos. No hay, Ale, una consulta rápida. Sí. Porque no te escuché bien recién. ¿Es la exponencial elevado a la L por T sub I menos A, donde T sub I son los valores donde vamos evaluando la función. Y A es perfecto. A es el, ¿cómo se llama? Este mismo A, ¿no? El límite inferior. No es complicado. Si lo quieren leer del Burden está, y si un día dicen no entendí este paso y todo, tengo todas las cuentas desarrolladas con algún detalle más que ahí a lo mejor se pierde. ¿La quieren ver? No hay problema. Si no, le saco una foto a las cuentas que tengo yo y se los mando, no tengo problema. Perfecto, pero no, dale, gracias. No vamos a perder tiempo en esto. ¿Sí? Vamos a concentrarnos en la parte de programación. Entonces, bueno, ven que Euler es bastante fulero. ¿Sí? Lo mismo que teníamos con trapecio, pero bueno, es el puntapié con el que se inició el tema. Ahora fíjense el caso, cómo era que decíamos muy dependiente de H. Fíjense, este es el que calculamos con H05. Ahora calculamos con H02 y con H01.
fíjense que incluso con H01 hasta es malo con H01, ¿no? Veamos una tabla. Comparamos algunos valores, no todos los valores, porque fíjense que H01 tiene un montón de valores. Pero fíjense, bueno, en la primera tabla ya la vimos, que es con H05, y fíjense que con X4 el valor verdadero era 3, el de Euler era 7 y estábamos en el 163%. Fijémonos en algún valor que podamos comparar. Fíjense que con 0,2 el valor verdadero es 2,33 y el valor de Euler es 2,70, hasta el orden de casi el 16%. En 4, con H02, el verdadero es 3 y el de Euler es 4,60. Estamos en el 53%. Y con H01, comparemos que acá tenemos valores que coinciden. Fíjense, el 0,2, el porcentaje es del 7,75 con H01 y con 0,2 con H02 también es de casi el 16%. El otro valor que podemos comparar es con 0,4. Fíjense, 0,4 con H02 está en el 21 y acá está el orden del 10. Ve que cae, pero tampoco demasiado cae. Y el último valor, que es 4, con X igual 4, el verdadero es 3, el Euler 3,80 y está casi del 27% con 0,1. Y en cambio con 0,2 está el orden del 53. Pero fíjense que con H05 el último valor era el 133, con 0,2 caía el 53 y con 0,1 caía el 26. Pero ven que sigue siendo un error grande. Un error del 27% sigue siendo un error muy grande. Pero ven, más que nada esto lo que muestra es la dependencia con H, ¿no? Como el valor de el Euler depende mucho del valor de H. Bien. Ahora, vieron como todos los métodos se pueden mejorar. Y hay muchas maneras de mejorar Euler, ¿eh? No hay esta única forma. Tenemos este creo que se llama método de Ewen se escribe H-E-U-N o Eugen. Hay unos que se llaman de punto medio. Depende cómo se encara el problema. Fíjense que nosotros siempre optamos por los desarrollos en serie de Taylor. Porque yo podría haber escrito, vamos a la pizarra. Vamos a borrarla. Fíjense que una cosa que uno tiene es que uno podría haber escrito que I de X es la condición inicial, ¿no? Más la integral. La otra opción para resolver Euler es esta. Esto y esto. Pero no se va a aparecer este mouse. ¿Sí? Bien. El problema de resolver esta integral es que la incógnita está dentro de la integral también, de la función, y a su vez está dentro de la integral. Entonces, para poder resolver esta integral hay que hacer alguna hipótesis sobre la función. ¿Sí? Que la función varía poco con el intervalo de integración, entonces uno puede sacarla a esta función como f de x0 y 0. Y entonces, si uno saca eso fuera del intervalo, ¿qué les va a quedar? Y0 más f en x0 y 0. Y la integral entre a y b del diferencial de x es x entre a y b. Quedó eso ahí que quedó horrible.
la integral entre A y B del diferencial de X es B menos A, y eso es H, y así se va obteniendo. Pero hay que hacer hipótesis sobre esto. Entonces, preferible yo prefiero usar el desarrollo, casi toda la bibliografía usa el desarrollo de Taylor. Los que usan esto hacen las hipótesis sobre la función. Pero bueno, también uno, si usa el desarrollo de Taylor, tiene que aceptar que la función admite el desarrollo de Taylor, ¿no? Eso, bueno, sería una cuestión equivalente a ponerle condiciones a la función acá. Sí, porque siempre que usemos desarrollo de Taylor, tenemos que decir admite desarrollo de Taylor. Uno siempre supone que lo admite, pero bueno. Bien, entonces lo que tenemos, a esto es lo que le queremos mostrar, que tenemos distintos métodos para encarar el método de Euler. Una cosa de la que vamos a hacer uso ahora es para ver el otro método que tenemos para mejorar, y mejora mucho, parece mentira, pero con una sola suposición mejora mucho. Lo que vamos a hacer antes es, ustedes sabían calcular la derivada hacia adelante, ¿no? La derivada hacia adelante, esto es I sub I más H por I sub I prima más, y truncamos en H cuadrado. Derivada segunda. Entonces, ¿cómo calculamos la derivada primera? Decíamos que I' y sub I' era aproximadamente igual a I sub I más 1 menos I sub I sobre H. ¿Sí? Esto era la derivada aproximada, no estamos teniendo en cuenta, y fíjense que el orden de esta derivada, como dividimos todo por H, es del orden de H, eso ya lo habíamos visto. ¿Está bien? Entonces podía calcular la derivada hacia adelante, le decíamos hacia adelante, porque la estoy calculando en I, y estoy usando como información lo que pasa también en el punto siguiente, ¿sí? Y suele llamarse derivada de 2 puntos porque usa I más 1, usa la información esta, pero usa el punto hacia adelante, ¿no? Entonces se le llama derivada hacia adelante. Ahora, supónganse, yo desarrollo una función. Ahora, supónganse que la función que estoy desarrollando es la derivada primera. Supongamos que esto es la derivada primera. Entonces yo podría decir que esto, si yo derivo todo esto, más allá de que esto me quede una derivada tercera, yo puedo decir que la derivada segunda es aproximadamente la diferencia de las derivadas primeras, ¿sí? Supónganse que esto hubiera sido el desarrollo de la derivada primera. Bueno, entonces acá me queda derivada primera, y acá me queda derivada segunda, y acá me queda derivada tercera, pero en realidad son los primeros términos del desarrollo de Taylor. Así que yo podría hacer esta aproximación. Decir que la derivada segunda es aproximadamente I' sub I más 1 menos I' sub I sobre H. Entonces, vamos a tener en cuenta esa aproximación para el cálculo que vamos a hacer ahora. Lo que hicimos antes es, antes truncamos en H cuadrado, ¿sí? Y calculamos acá. Ahora lo que vamos a hacer es truncar en H cubo. Le damos un término más a la serie de Taylor. La clase que viene vamos a ver lo que llaman series, desarrollos en serie, métodos de serie de Taylor de orden superior. Y eso además después nos lleva a otros métodos, ¿sí? Nosotros, problema de condición inicial, vamos a resolver con este método de Euler mejorado. Después vamos a ver los métodos de Taylor de orden superior. Y unos métodos que se llaman Runge-Kutta. ¿Sí? Hay Runge-Kutta 2, 4, ¿sí?
que, por supuesto, van a ver cómo mejora la calidad de los resultados. A medida que los métodos vieron, como lo mismo que pasaba con la integración, a medida que los métodos se hacen más sofisticados, los resultados son mucho mejores. Pero bueno, de alguna manera se tuvo que haber disparado el tema. Entonces, lo que decimos es, tomamos los 3 primeros términos de la serie de Taylor y truncamos en h cubo. ¿Sí? Entonces, esta es lo que yo les decía recién. Vamos a usar esta aproximación. ¿Sí? Que era como la derivada primera hacia adelante, pero lo hacemos con la derivada segunda. Y la ecuación diferencial que nosotros estamos resolviendo es la derivada de y respecto de x igual a y' de x, que es la f de x. Si le escribir la derivada de y respecto de x como la y'. No hay nada nuevo. Entonces, el desarrollo en serie de Taylor, fíjense que es i sub i más 1 igual a i sub i. Estamos usando esa notación compacta, ¿no? Porque decir que el i sub i más 1, acuérdense que era el x más h. I sub i más h por i' sub i más h cuadrado sobre 2 factorial por i sub i segunda. Y truncamos acá. Ahora lo que voy a hacer es reemplazar a la i segunda por esta aproximación. Entonces, en la i segunda, en vez de poner i segunda, pongo la aproximación. Y fíjense lo que pasa. Vamos a hacer la cuenta. El h con el cuadrado se van, así que acá me queda h sobre 2. Y sumo todo lo que tiene i'. Fíjense que el que tiene su índice i sub i más 1 está solo. Así que me queda h sobre 2 por i' sub i más 1. Y después me queda h' sub i menos h sobre 2 i' sub i. Es decir, me queda 1 menos un medio, que es un medio. Entonces me queda factor común h sobre 2 y me queda i sub i' más i sub i más 1, todo multiplicado por h sobre 2, más algo del orden de h cubo. ¿Sí? Ahora, yo qué sé, que i' es la f. Entonces, i' sub i es la f evaluada en x sub i sub i. I' sub i más 1 es la f evaluada en x sub i más 1 y sub i más 1. Más algo que depende de h cubo. Entonces, mi nuevo algoritmo, ¿cuál es? Este que tenemos ahí. Omega sub i. Hacemos las mismas aproximaciones. Que el omega sub i es aproximadamente el i sub i y así con los omega sub i más 1. Y fíjense lo que me quedó. Fíjense que lo único que hice fue agregar un término más al desarrollo de Taylor y reemplazar a la derivada segunda por su aproximación. ¿Sí? Y yo sé que las ecuaciones diferenciales que estoy resolviendo son estas. I' de x igual a f de x y con las condiciones iniciales. Y fíjense qué es lo que quedó acá. Omega sub i más, un nuevo algoritmo. Omega sub i más 1 es omega sub i, más h sobre 2 por la f evaluada en x sub i omega i más la f evaluada en x sub i más 1 omega sub i más 1. ¿Qué eran las f's? Las pendientes de las rectas. Fíjense que lo que está haciendo al agregar un término al desarrollo de Taylor, lo que está haciendo es un promedio de pendientes de el valor siguiente y el valor anterior. ¿Sí? Pero tiene un problema esto. Fíjense cuál es el problema. A ver si pueden ver con qué problemas se encontrarían acá. Piensen que en los omega y fíjense en los omega y en los argumentos de las funciones, ¿no? Ahí está el problema. Fíjense, si alguno se da cuenta, díganlo. Si se equivoca no hay problema, díganlo. Es para discutir, para que vean con qué problema nos encontramos acá. Y esto dispara otro método. Y que tenés como la incógnita y lo que vos buscás en la misma expresión. Exactamente. Acá tenemos el omega sub i más 1 y acá tenemos el i sub i más 1. Es lo mismo acá, ¿no? El i sub i más 1 y el i sub i más 1. Tenemos ese problema. Esta es nuestra incógnita y la tenemos dentro del algoritmo.
Bueno, esto tiene solución, pero fíjense, el método de Euler, por eso se llama Euler simple y a esto Euler modificado, Euler método del punto medio, ¿no? Está haciendo promedios de las pendientes. Pero fíjense que el método de Euler, el simple, era omega sub i más 1, omega i, más h por la función evaluada en x y omega i. Listo, y el siguiente, y así. Esos métodos, como el de Euler, se les llama método de un paso. Acá tengo un problema, lo que dijo recién uno de sus compañeros. Tengo el problema que la incógnita la tengo dentro del algoritmo, de la relación de recurrencia del otro lado. Entonces hay una manera de resolver esto. Es, por ejemplo, por eso le decía que Euler se puede usar para disparar otro método. Este valor, esto es Euler simple. Y este es el Euler modificado. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? A esta primera ecuación la llamamos predictor. Y a esta la vamos a llamar corrector. Y eso es lo que se llama método predictor-corrector. Hay muchos. No es que solo con Euler y el Euler modificado. Vamos a ver otros métodos. ¿Sí? Predictores, correctores. Pero fíjense que todos estos métodos predictor-corrector necesitan algún método más simple para disparar el otro método. Entonces, permiso, primero Sí. usás Euler simple y después lo corregís con el Euler modificado. Exactamente, fíjense que este valor lo ponemos acá y se dispara. Pero hay que tener cuidado con la implementación, ¿sí? Porque uno después lo que puede hacer es decir, bueno, metí este acá y hago un loop sobre esto, entonces después este mismo de acá, fíjense que lo que podría hacer es que una vez que calcule este lo vuelvo a meter acá y obtengo una nueva solución. ¿Se entiende? Pero voy a obtener siempre la solución omega 3, por ejemplo. Tengo un omega, acá supongamos que disparo. Bueno, acá metí un omega 3. Entonces acá obtengo el nuevo omega 3. ¿Pero qué hago? A este nuevo omega 3 lo vuelvo a poner acá. Y obtengo un omega 3, un nuevo omega 3. Entonces hago la diferencia entre esos dos omega 3 y digo, a ver, le pongo que esa diferencia tenga una tolerancia. Cuando esa tolerancia se cumpla, ¿sí? Vuelvo de nuevo a calcular el omega 4. Disparo el omega 4, lo vuelvo a reinyectar acá tantas veces hasta que cumpla la tolerancia y así. La aproximación que se consigue es muy buena. Es muy buena. ¿Sí? Fíjense. Euler con 0,5 era la curva que teníamos. Y el Euler modificado con el mismo H, con el mismo 0,5, fíjense cómo mejoró sustancialmente la aproximación. Y eso que es H0,5, nada más. Fíjense, acá tenemos algunos porcentajes. ¿Sí? Fíjense que, por ejemplo, cuando el verdadero es 322 para X05, tenemos que el Euler simple 525 tiene un 63% y el Euler modificado es 344. Fíjense que es 322 contra 344. Y el error en Euler modificado es de 6,80. Fíjense los errores acá, por ejemplo, en X igual 2. El Euler simple da, el verdadero da 2 y esto da 4,50. El error porcentual en el Euler simple es de 125. Fíjense que acá tenemos 2 y el Euler modificado da 2,50 y tenemos un error del 25%. Así que fíjense que del 125 en este valor bajó a 25. ¿Sí? Y así que fíjense como todos los valores, ¿sí?, bajan mucho. Fíjense este 46 al 9%, del 50 al 4%. Bueno, y el último valor, que en Euler simple da, fíjense que el valor verdadero en Euler, el valor verdadero da 3 y en Euler simple da 7, tenía un 133% de error. Y el Euler modificado da 3, da el mismo valor. ¿Sí? Obviamente tiene un error 0, ¿sí? Coinciden justamente. Pero ven que, y es con el mismo H.
Y fíjense, así que si le ponemos H02, como teníamos en el otro caso, H01 lo va a copiar casi perfectamente. Y lo que está haciendo es esto, ¿no? La interpretación de esto es que, ¿se acuerdan que si a los Fs los relacionábamos con las pendientes de la recta? Lo que está haciendo acá es un promedio de la pendiente entre un valor y el siguiente. ¿Sí? Y fíjense cómo... Y eso es todo consecuencia de que, de haber agregado, ven que agregando términos en la serie de Taylor, cómo va mejorando el resultado. ¿Sí? Son los métodos más básicos, ¿no? Sí. Que que la última aproximación de 0 es pura casualidad o tiene algo que ver. Yo entiendo que sí, que en este caso da, sí, bien. sí, no creo que todos los valores justo le invoquen ahí. Sí, por eso le dije, bueno, en este caso da 0. Sí, habría que ver otros. Ven que si no, estos estarían todavía más aproximados. Sí, pero estos métodos son los métodos, se llaman métodos multipasos. Sí. Y después vamos a ver más adelante métodos explícitos e implícitos. Sí. Pero sí, hay, ¿cómo se llama? Son métodos, así que uno necesita una ecuación que dispare y otra que corrija. Pero lo que tiene bueno que esto, después la podemos ir realimentando. Supónganse, calculamos el omega 4 con este primer paso. Yo lo que quiero que quede claro cómo se hace, ¿no? Después lo vamos a ver, el programa ya, después lo vemos la clase que viene. Quiero que afiancen Euler y después vemos esto, cómo hacer Euler modificado. Pero ven que disparamos con este, supongamos que estamos en el paso 4. Disparamos con este y le ponemos el omega 4. Entonces calculo el omega 4. Pero yo lo que puedo, tengo un omega 4, 1, digamos, omega 4, 1. Ahora, ese omega 4, 1, se lo vuelvo a reinyectar acá. Y tengo un omega 4, 2. Entonces lo que hago es la diferencia entre omega 4, 1 y omega 4, 2. Y digo, bueno, cuando la diferencia entre omega 4, 1 y omega 4, 2, meto un omega, vuelvo a meter de vuelta el omega 4, 2 acá. Entonces tengo un omega 4, 3. Cuando la diferencia entre esos dos omega 4 sub n y n más 1, digamos, sea menor que una tolerancia, ahí paro de realimentar. Y vuelvo acá y digo, bueno, calcula el omega 5. Lo meto acá, ¿sí? Y calculo el omega 5. Pero va a ser el omega 5, 1. Este lo vuelvo a realimentar acá hasta que la diferencia entre dos omega 5 distintos y consecutivos sea tan pequeña como yo quiero. Una vez que cumpla eso, vuelvo a calcular el omega 6. ¿Se entiende? Y así es por eso se llaman métodos multipasos, pero mejoran muchísimo el valor de la integral. Y una pregunta que me hizo hoy un compañero suyo que me pareció muy interesante es, claro, yo no tengo todos los puntos. Fíjense que cuando yo resuelvo algunos puntos de la integral. ¿Sí? ¿Qué sé yo? En el caso, esa tabla que estaba la última es la copia de esta. Esperen, por acá. Acá. Bueno, pero ven que acá calculo una cantidad de puntos, acá un poco más y acá bastantes más. Pero yo no resuelvo un continuo. Cuando yo utilizo métodos numéricos, yo resuelvo algunos puntos de la integral. Son puntos representativos. Yo le contaba, por ejemplo, métodos más sofisticados, ¿no? Uno quiere calcular la estructura de un puente. Uno no calcula toda la columna, por decir una cosa. Uno calcula como una malla. ¿Sí? Y entonces sabe, supónganse que esa malla, los puntos de esa malla, lo que representa son tensiones en la columna. Y uno sabe cuál es el comportamiento de las tensiones en algunos puntos representativos. Uno no va a calcular todos los puntos nunca. Siempre en numérico, supónganse que esta malla cuadrada acá, y uno quiere calcular los puntos. Uno si está, supongamos que calculemos la conducción de calor. Entonces uno no calcula calcula, supónganse, en estos puntos, en los de intersección. Entonces uno tiene idea de cómo se comporta el sistema, ¿sí? Entonces son puntos representativos, no son todos los puntos, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y además podría tener, bueno, acá nosotros siempre podríamos calcular cosas cuadradas o rectangulares, pero hay métodos más sofisticados como los de elementos finitos que los elementos, por ejemplo, en vez de ser un cuadrado puede ser un triángulo u otros cuerpos, ¿no?
otras formas. Y supónganse que supónganse que uno tiene una superficie y tiene una cuadrícula como esta. Bueno, que yo haga cuadrados, más o menos es todo igual, pero supónganse que esto, en vez de ser así, un cuadrado acá, tiene una punta bien afilada acá. Entonces hay métodos que permiten decir, bueno, yo acá en el cuadrado, en el centro, con darle este espacio está bien, pero en esa punta que se extiende ahí, yo puedo darle más puntos para tener mejor precisión en lugares más conflictivos. Sí, pero todo eso está ya estudiado, ya está. Van a ver que esto es simplemente el puntapié inicial de lo que son la resolución de ecuaciones diferenciales con métodos numéricos, ¿sí? Hay diferencias finitas y después hay otra cosa que se llama elemento finito, que es una vuelta de tuerca más, ¿sí? Diferencia finita solo va a admitir cuadrados y rectángulos en la malla. Elemento finito ya no. Hay otro tipo de elementos, ¿sí? Bien. ¿Podemos ver algún programa? Vamos a ver algún programa. Euler. Bueno, este es para el programa que hicimos hoy. Lo que quiero vean es, yo lo que hice fue, súbanse, una función, esto no es necesario, perdón. Eso estaba cuando había hecho otra cosa. Una función que, fíjense lo que es el argumento, la función de Euler, ¿sí? Una función que la llamo Euler simple, ¿y qué está entrando? Está entrando la función como una función handle, ¿no? ¿Sí? Así que la función handle, acá yo la llamé funEuler. ¿FunEuler qué es? Pongo la función, ¿sí? Que como la función depende de x y en este caso la función que estaba integrando era este polinomio. Esas dos jorobitas, cuando integro esta función me da esas dos jorobitas. Menos 2x cubo más 2x cuadrado, bla, bla. Integro eso y me da esas dos jorobitas. Fíjense que solo depende de x, no hay dependencia de y. Pero yo la función, fíjense que acá tengo otra función que es y menos x cuadrado más 1, ¿sí? Entonces por eso depende de x e y, pero bueno, en este caso solo depende de y. Entonces, sí. ¿Para qué se usa el comando return? Bueno, es una costumbre, no, si quieren no lo ponen. Es una costumbre de usar MATLAB. Okay. Es MATLAB Fortran. Necesitaba eso, si querés lo pones, eso sabes que le devuelve el programa principal, el script principal, se llama funEuler, ponele. Lo llama, le da los datos y después cuando que le dio los datos dice, toma, te devuelvo el control del programa. Es eso lo que hace. Es como devolverle el control del programa al programa principal. Yo lo llamo y después pero eso se puede poner o no poner. Y entonces uno pone acá, en el MATLAB se puede poner o no poner, en el Fortran habría que ponerlo sí o sí. En el MATLAB, ¿sí? Definimos la función que vamos a integrar, ¿sí? Bien. Fíjense que mi algoritmo, y me defino una función Euler sim. Entonces, Euler sim, en el programa principal le digo que la llame a la función. Y entonces va a entrar la función handle, el paso, los límites de integración A0 y B y la condición inicial. Entonces entra, fíjense que el X1 siempre es A, que es el inicio del intervalo. El I1 va a ser la condición inicial y acá lo que hice fue calculé el N en función con el H y fíjense que el I va desde 1, lo que decía hoy, hasta N-1. Y acá voy calculando las X. Fíjense que, bueno, vieron que el MATLAB tiene esa particularidad, que lo puede hacer. Uno se apoya y le calcula para los valores que están entrando. Fíjense, de 0 a 4, los X que va a calcular. Pero una cosa que uno puede hacer, que yo le decía, o uno, en vez de poner esto, podría poner acá X igual a los puntos H, los puntos B. ¿Sí? Y ahí entonces tiene todos los valores. ¿Sí? Entra B y con el H le va a dar todos los valores. ¿Está?
Entonces uno lo puede calcular el X de las dos formas. Bueno, en este está calculado de esta manera. En el Euler modificado, fíjense que el X lo pongo de esa otra manera, ¿no? Uno lo pone como quiera, ve que ya lo tiene también calculado. Eso es para la subrutina de Euler modificado. Después eso lo vemos. Cuando llamamos, olvídense de que estamos llamando el Euler modificado, ¿sí? Pero cuando llamamos, fíjense que lo único que hago es, en el programa principal, ¿qué tiene que entrar en las funciones? Los límites de integración, el paso y la condición inicial. Y llamo a la función handler, que era esta funeuler que habíamos definido. Bueno, entonces ya con eso entra todo. Fíjense que entra la f, la función, el paso, los límites de integración y la condición inicial. Una cosa que fíjense que acá entra la condición inicial como i de 1, ¿no? Y fíjense que en Euler simple acá figura i0. Bueno, eso es una cosa que pasa en todos los compiladores. No importa cómo yo lo llamo en forma general a cuando lo pongo acá. Lo que importa es que el último lugar es la condición inicial. Si yo hubiera puesto la condición inicial en el lugar de b, me hubiera tomado como límite superior de integración el valor que tiene la condición inicial. Tengo que respetar cada uno de los lugares. Acá las puedo llamar como quiera. Le podría haber llamado A, B, C, D, E, F. No interesa. Lo que yo sí acá tengo que ser coherente con esto que entra acá. Saber qué es cada cosa. Entonces, cuando yo lo pongo acá, lo que tengo que respetar es el lugar. Yo sé que si acá la llamé I0, no importa. En este lugar, en este lugar tiene que entrar en el último lugar la condición inicial. En el tercero y cuarto, los límites de integración y así con los otros, ¿sí? Después esto es solo para graficar. ¿Qué salen de acá? Salen los valores de X y los valores de Y, ¿sí? Los valores de Euler simple. Acá están los valores de X y el de Euler mejorado. Y acá lo único que hago es graficar. Ahora les explico por qué pongo el comando line acá, ¿sí? Y este es el valor verdadero. ¿Está comentado esto? Sí. Y este es el valor verdadero con el que pueden comparar el resultado. Fíjense, lo que quiero que vean es lo siguiente. Acá, bueno, esto por si hacen en algún momento alguna presentación, ahora les digo cómo se hace este efecto. Acá, H05, uno cliquea acá, dice Euler, y uno cliquea donde quiera, en el lugar donde uno quiera, y va a aparecer Euler modificado, ¿sí? ¿Eso donde nace? El comando es este, getText, ¿sí? Y entonces aparece esa cruz y donde se intersecta la cruz, ahí empieza a escribir. Y eso por si en algún momento tienen que hacer alguna presentación. Siempre vieron que el MATLAB tiene infinitas cosas adentro. Ahora, ¿por qué pongo yo, fíjense, después de plot, pongo line? Y fíjense que los argumentos son los mismos, salvo la palabra que el color, tengo que poner color y definir el color. Lo que me hace ese comando line es estas rectas rojas, ¿sí? Si yo no pusiera ese comando line, solo me escribe los puntos amarillos. Fíjense, vamos a comentar este. Bueno, acá voy a poner otra vez que pida esto, si no me va a tirar error. ¿Sí? Fíjense que me escribe solo los puntos. Fíjense que esos son los puntos donde yo calculé, que es lo que le decía, son puntos representativos, ¿sí? Y fíjense que donde puse line, sí lo hace. Si uno no le pone ese comando, ¿sí? Como los puntos están muy espaciados, no les va a escribir nada. A veces, lo que yo les contaba hoy era que a veces, si los puntos están cerca, si uno pone una rayita, tiene que estar muy cerca. Entonces, para poder que escriba la línea, tengo que ponerle ese comando line. ¿Y ven qué? Ahora tendría que escribirla. Esto es lo que tiene hinchar.
¿sí? Ustedes ven que dibuja las líneas, hace como una especie de interpolación entre los puntos. ¿Sí? Y son rectas, siempre rectas. Cuanto más juntos los puntos, las rectitas son más chiquitas. ¿Sí? Bien, un bonus track de esto. Fíjense que el Euler simple, yo lo que les voy a hacer es, les subo el Euler simple y el resto del programa, ingenieros ya tienen herramientas para hacerlo, para poner las funciones, para graficar, para todo. Así que solo les voy a subir el algoritmo de Euler, que es más, ya lo pueden incluso hacer ustedes, no creo que les resulte, pero bueno, eso lo podemos subir. Una cosa que les quería mostrar es lo siguiente. Voy a comentar todo esto. Una cosa, tiene la... Vamos a comentar todo. Vamos a ver esto que tenemos acá. Este es un comando piola para cuando hagan la práctica y puedan comparar con la solución real. Este comando es, primero definen sims y dx, ¿sí? Simbólico. Condición inicial, fíjense cómo se pone con igual y de 0, y en este caso la condición inicial era que y de 0 iba igual a 1. La ecuación div de ix, que es la derivada de x, se escribe de esa manera en forma simbólica, y la función. ¿Sí? Esta sería la equivalente a esta función Euler que tenemos acá. Bueno, ponemos la función esa que tenemos ahí. Fíjense cómo se escribe, sin los puntos, porque está escrita en forma simbólica. Y vamos a usar este comando que se llama... el MATLAB tiene el desolve y el solve solo. Sí, el solve resuelve ecuaciones lineales, sistema de ecuaciones lineales, y el desolve ecuaciones diferenciales. Sí, creo que no lineales también resuelve el solve, no me acuerdo. Pero el desolve resuelve ecuaciones diferenciales. Y fíjense la sintaxis que tienen que poner. La ecuación, que es la que definieron como esto, la ecuación es div y esto es igual a esto. Y ponen la ecuación y la condición inicial. Si no ponen la condición inicial, les va a dar la solución con las constantes. ¿Sí? Al poner la condición inicial, le aparece la ecuación que es única, ¿no? La solución que es única, perdón. Bien, entonces, ahora, esto sale en forma simbólica. Para después evaluar esto, usen el comando subs de isol de x, y esto lo vuelve numérico, y lo pueden evaluar. Una vez que lo pueden evaluar, dicen, bueno, lo grafico. Fíjense, vamos a hacer la prueba. Fíjense que la solución es las dos jorobitas que teníamos hoy. Y acá me escribe la solución en forma simbólica. Fíjense que es menos x a la cuarta sobre 2 más 4x cubo, bla, bla, bla. ¿Sí? Y entonces pueden comparar los resultados del algoritmo con este valor. ¿Sí? Esto se los doy para que puedan chequear los resultados que ustedes obtienen con los algoritmos. En estos problemas simples esto lo pueden hacer. ¿Sí? Bueno, no es... Supónganse por eso con el ejemplo que les di, pueden compararlo con eso. Sí, pero ven que es una sintaxis simple. Si ponen en las ayudas de sol, ¿sí? Van a tener justamente esta sintaxis. ¿Sí? Pero les puede servir a lo mejor después, más allá de esto, también si tienen que resolver algún problema en alguna práctica de otra materia, fíjense que pueden usar la parte simbólica y después lo pueden ver numéricamente. ¿Sí? Eso está piola para hacerlo. Bueno, esto era una especie de comentario extra para esto. Listo. Bueno, y el Euler modificado vamos a verlo el jueves con Taylor de orden superior. Esto, no me acuerdo qué era esto. Bueno, estos son Euler simple y formas de graficar. Esto es probable que sea
con un solo paso para ver lo que habíamos hecho en las gráficas. Pero bueno, ven que Euler es realmente muy elemental. Después siempre uno puede guardarse los archivos numéricos y eso. Y eso es bueno para ver bien, para comparar y calcular porcentajes y todo eso. Bueno, de Euler, ¿alguna duda? Ven que por eso estaba bueno lo que hizo Matías al principio, de repasar las derivadas, porque todos estos métodos están hechos en función de las derivadas esas numéricas. ¿Sí? Bueno, no sé si tienen alguna duda de Euler. ¿Alguna duda de Euler? No, profe, muchas gracias. La práctica, después la subí a Matías. Intenten hacer todo lo de Euler y el jueves lo que podemos hacer es ver, bueno, si quieren discutir alguna cosa del parcial, no hay problema. Y los termino de corregir así ya los tienen hoy. Faltaban unos poquitos. Y, no, ¿qué otra cosa les iba a decir? No, y el jueves vemos el algoritmo de el Euler modificado, cómo programarlo, y Taylor superior, y vemos si llegamos a algún computador, si no, no importa. Bueno, no sé, si tienen alguna duda de esto, hay que ponerse a laburar y programar en esto. Pero ven que es bastante simple programar esto. No sé si tienen dudas. Matías, ¿vos querés decir algo? Matías, no, la práctica va a estar hoy más tarde, en un ratito. Sí, en un ratito subimos la... Pero ya toda la parte de Euler y todo eso lo pueden hacer.